Bien, vamos a partir con este capítulo de termodinámica. En primera instancia, tenemos que definir lo que es la energía. En general, la energía se define como la capacidad para efectuar un trabajo. El trabajo nosotros lo definimos en física como fuerza por distancia. Así que todas las formas de energía van a ser capaces de efectuar un trabajo. En química, el trabajo nosotros lo definimos como el cambio de energía que resulta de un proceso. Bien, hay distintas formas de energía. Nosotros vamos a tener energía cinética, que es la energía producida por el movimiento de un objeto. Es el trabajo necesario para acelerar desde el reposo a un objeto de una masa definida. Vamos a tener la energía potencial, que es la energía de un objeto capaz de producir trabajo como consecuencia de la posición de este objeto. Tenemos la energía química, que se considera como un tipo de energía potencial. Es una forma de energía que se almacena en las unidades estructurales de las sustancias. Esta cantidad se determina por el tipo y arreglo de los átomos que la constituyen. Tenemos la energía radiante, que es la energía que proviene del Sol y constituye la principal fuente de energía de la Tierra. La energía solar estimula el crecimiento de las plantas a través de la fotosíntesis. También tenemos la energía térmica, que es la energía asociada al movimiento aleatorio de los átomos y las moléculas. La energía térmica se calcula a partir de medidas de temperatura. Por ejemplo, una taza de café a 70 grados Celsius tiene mayor temperatura que una tina llena de agua a 50 grados Celsius. Sin embargo, en la tina se va a almacenar mucha más energía térmica debido a que hay una mayor cantidad de moléculas de agua en movimiento. Por último, tenemos lo que es la energía nuclear, que es la energía que se libera de la fisión o de la fusión de átomos. ¿Ya? La reacción de fisión más conocida es la del isótopo del uranio 235, con la cual funcionan los reactores nucleares. ¿Ya? Todas las formas de energía se pueden convertir unas en otras. La energía no se destruye ni se crea. Cuando desaparece una forma de energía, debe aparecer otra de igual magnitud, y viceversa. Lo anterior nosotros lo conocemos como la ley de conservación de la energía. En consecuencia, la energía del universo va a permanecer constante. ¿Ya? Ahora vamos a definir lo que es la termoquímica. Se define como el estudio de los cambios de calor en las reacciones químicas. El calor corresponde a la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas. Para analizar los cambios de energía asociados con las reacciones químicas, es necesario definir el sistema o la parte específica del universo que es de interés para nuestro estudio. Vamos a tener tres tipos de sistemas. El sistema abierto, que es el que vemos en la figura A, donde se puede intercambiar masa de energía, generalmente en forma de calor, con los alrededores. Esto es una botella, ¿cierto?, que está abierta y a través de las paredes, ¿verdad?, se intercambia calor con el medio ambiente. En un sistema cerrado, ¿verdad?, que es la figura B, ¿cierto?, vamos a tener nuestra botella cerrada ahora, pero vamos a ver que se puede intercambiar calor. Sin embargo, no se permite el intercambio de masa, o sea, aquí el vapor de agua no sale de la botella. Y por último tenemos lo que es un sistema aislado, que no permite ni el intercambio de calor ni de energía con sus alrededores. ¿Ya? Que es este que tenemos acá, que en términos ideales vendría siendo un termo muy bien sellado. Los tipos de reacciones según el intercambio de calor. Vamos a tener que en las reacciones químicas se puede considerar a nuestro sistema como la mezcla de reacción. ¿Ya? Es decir, las moléculas de reactivos y productos, siendo los alrededores el resto del universo. De acuerdo al intercambio de calor que existe entre el sistema y sus alrededores, las reacciones químicas nosotros las vamos a clasificar en procesos exotérmicos y procesos endotérmicos. Un proceso exotérmico es cualquier reacción química en la que se ceda calor, como dice su nombre, exo. Es decir, se transfiere energía térmica hacia los alrededores. Por ejemplo, aquí tenemos el proceso de combustión del hidrógeno en presencia gaseoso, en presencia de oxígeno, en el cual se libera una gran cantidad de energía. ¿Ya? Esto es un proceso que es exotérmico, libera calor. ¿Ya? Por el contrario, ¿cierto? En los procesos endotérmicos son cualquier reacción química en la cual los alrededores deben suministrar calor al sistema. Por ejemplo,
lo que tenemos acá, que es la descomposición del óxido de mercurio 2 a altas temperaturas. En este caso, yo tengo que suministrar mucha energía para que esto se descomponga en mercurio y en oxígeno. ¿Ya? En conclusión, vamos a ver más adelante qué significa esto, el delta H, ¿verdad? Va a ser mayor que cero cuando es un proceso que es endotérmico, y el delta H va a ser menor que cero cuando es un proceso exotérmico. ¿Ya? Esto es un pequeño adelanto de lo que es la entalpía que vamos a ver justo a continuación. La entalpía es una propiedad, nosotros la simbolizamos con una letra H mayúscula. Es una propiedad que se utiliza para medir el calor absorbido o liberado por un sistema a presión constante. La entalpía es una propiedad que es extensiva, por ende, su magnitud va a depender de la cantidad de materia presente. Cuando un sistema pasa desde unas condiciones iniciales a otras finales, se mide el cambio de entalpía, que es el delta H. Así que este delta H va a corresponder a la entalpía final del sistema menos la entalpía inicial. La entalpía va a recibir diferentes denominaciones según el proceso en el que nosotros nos encontremos. Vamos a tener, por ejemplo, la entalpía de reacción, que es el calor absorbido o desprendido durante una reacción química a presión constante. Vamos a tener la entalpía de formación, que es el calor necesario para formar un mol de una sustancia a presión constante y a partir de los elementos que la constituyen. Aquí tenemos un ejemplo de una reacción química, ¿cierto? Donde a partir de hidrógeno y oxígeno formamos un mol de agua líquida, y esto va a tener una entalpía de formación entonces de 68,3 kilocalorías. Esto requiere energía, ¿cierto? Es un proceso endotérmico. Luego tenemos esto lo tenemos que leer como cuando se forma un mol de agua, que son 18 gramos, ¿cierto? A partir de hidrógeno y oxígeno se van a requerir 68,3 kilocalorías, lo que en este caso específico se denomina entalpía de formación del agua. Luego tenemos lo que es la entalpía de combustión, que es el calor liberado a presión constante cuando se quema un mol de sustancia. Aquí nosotros tenemos que cuando se queman 16 gramos de metano, un mol de metano, ¿verdad? En presencia de oxígeno se van a desprender 212,8 kilocalorías. Esta reacción, ¿verdad?, es exotérmica. Ahora, hay que tener algunas consideraciones con respecto a cómo calcular la entalpía o cómo obtenerlas. Estas entalpías nosotros las vamos a determinar normalmente a 25 grados Celsius y una atmósfera. ¿Ya? Para determinar esto se denomina entalpía estándar. ¿Ya? Para determinar la entalpía estándar de formación de las sustancias tenemos que tener algunas consideraciones que numeramos a continuación. En primer lugar, la entalpía estándar de formación de los elementos puros, libres y tal como se encuentran en su estado natural siempre va a ser cero. Por ejemplo, la entalpía de formación estándar del hidrógeno 2, del oxígeno 2, nitrógeno 2, cloro 2, sodio, etc., siempre va a tener un delta H de formación a 25 grados Celsius igual a 0. ¿Ya? Así que su entalpía estándar de formación, que es esta, delta HF a 25 grados Celsius, va a ser igual a 0. El carbono se presenta a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión, y en estado sólido de varias formas, que denominamos formas alotrópicas, ¿ya? Que vamos a ver más adelante en química orgánica. En este caso nosotros lo encontramos en la naturaleza como diamante, como grafito, como antracita, como uyi, como coque, etc. ¿Ya? Pero su estado estándar se define para el grafito. O sea, la entalpía estándar de formación, ¿verdad?, para el grafito va a ser igual a 0, ¿ya? Porque es un elemento puro. El azufre se presenta en dos estados alotrópicos, ¿ya?, el rómbico y el monocíclico. Y su entalpía estándar la vamos a definir para el estado rómbico, ¿ya? Y en ese caso, la entalpía de formación a 25 grados Celsius, ¿verdad?, va a ser igual a 0. Aquí vamos a ver cómo calcular la entalpía estándar. Aquí tenemos una reacción cualquiera, ¿cierto?, donde las letras en minúscula corresponden a los coeficientes estequiométricos y las letras en mayúscula a las especies. Aquí a la izquierda tenemos los reactivos A y B, y a la derecha tenemos los productos C y D.
Nosotros vamos a calcular esto restando las entalpías estándares de formación de los reactivos de las entalpías estándares de formación de los productos. Según esta ecuación, vamos entonces a tomar la entalpía de formación de C, la vamos a multiplicar por su respectivo coeficiente estequiométrico, a eso le vamos a sumar la entalpía de formación de D, la vamos a multiplicar por su respectivo coeficiente estequiométrico, y a eso le vamos a restar la entalpía de formación de A multiplicado por su respectivo coeficiente estequiométrico y la entalpía de formación de B multiplicada por su respectivo coeficiente estequiométrico. ¿Ya? Las ecuaciones termoquímicas son ecuaciones, ¿verdad?, que muestran tanto los cambios de entalpía como las relaciones de masa. Los coeficientes estequiométricos se refieren al número de moles de una sustancia, eso ya lo hemos visto con anterioridad. En este caso, ¿verdad?, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Esta ecuación se lee como cuando se forma un mol de agua a partir de un mol de hielo a 0 grados Celsius, el cambio de entalpía es de más 6,01 kilojoule. O sea, se necesitan, ¿verdad?, para producir este cambio, esa cantidad de calor. Si nosotros invertimos una ecuación, se van a cambiar los papeles de los reactantes y los productos, pero se mantiene igual la magnitud del TH, pero se cambia el signo. En este caso tenemos exactamente la misma ecuación, solo que está al revés. Ahora en los reactivos está el agua líquida y en los productos está el hielo, ¿verdad? Entonces tenemos que la formación ahora de un mol de hielo a partir de un mol de agua líquida tiene un cambio de entalpía de menos 6,01 kilojoule. En este caso se tiene que liberar calor, ¿ya? Esto vendría siendo una ecuación exotérmica. Cuando se escriben ecuaciones termoquímicas, siempre se debe especificar el estado físico de todos los reactivos y productos, porque esto ayuda a determinar el cambio real de entalpía, ¿ya? Por ejemplo, si en la siguiente reacción se obtuviera como producto vapor de agua en lugar de agua líquida, tenemos aquí, estas dos reacciones se ven muy parecidas, ¿cierto? En la primera tenemos que hay un mol de metano gaseoso más 2 moles de oxígeno 2 gaseoso para dar un mol de dióxido de carbono gaseoso más 2 moles de agua líquida. En la segunda tenemos un mol de metano gaseoso, 2 moles de oxígeno 2 gaseoso, un mol de CO2 gaseoso y ahora 2 moles de agua gaseosa, o sea, vapor de agua. Y vemos que esto tiene entalpías asociadas diferentes. Por lo tanto, el cambio de entalpía sería de menos 802,4 kilojoule en lugar de menos 890,4 kilojoule. Debido a que nosotros necesitamos esta cantidad, ¿verdad?, que son 88 kilojoule, para convertir estos 2 moles de agua líquida a 2 moles de gas, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan, esa diferencia que hay corresponde a esta diferencia en la transformación de el agua líquida al agua vapor, ¿ya? Si nosotros multiplicamos ambos lados, ¿verdad?, de una ecuación química, de una ecuación termoquímica por un factor n, entonces el cambio de entalpía, delta H, también cambiará por el mismo factor, ¿ya? En este caso, ¿verdad?, hace unos momentos atrás habíamos visto que el cambio de hielo, ¿verdad?, a líquido era de 6,01 kilojoule. Si yo ahora multiplico por 2, ¿cierto?, toda esta ecuación voy a tener que a partir de 2 moles de hielo voy a llegar a 2 moles de agua líquida. Y por lo tanto tengo que multiplicar por 2 también la entalpía. En ese caso sería 12,02 kilojoule. Recordemos que la entalpía es una propiedad extensiva que depende de la cantidad de la materia, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es la primera ley de la termodinámica. Vamos a tener que esta primera ley establece que la energía no puede crearse ni destruirse. Es decir, la cantidad total de energía de un sistema y su entorno, que es la energía interna, E, debe ser la misma antes y después de producirse un proceso. Cuando se está realizando trabajo y se está transfiriendo calor, la primera ley nosotros la podemos establecer de esta forma, donde
Delta E es la variación de energía del sistema, Q es el calor del entorno absorbido por el sistema y W es el trabajo realizado por el entorno sobre el sistema. ¿Ya? Ahora, si nosotros definimos la entalpía en términos de la energía interna, vamos a tener que la entalpía va a ser igual a la energía interna más la presión por el volumen. ¿Ya? Donde la presión por el volumen va a corresponder al trabajo realizado sobre o por un sistema bajo variaciones de presión y volumen. ¿Ya? En sistemas en los que la presión es constante, la variación de entalpía delta H va a ser igual al calor ganado o perdido por el sistema. Cuando la variación de volumen es relativamente despreciable, la variación de entalpía entonces va a ser igual. La variación de entalpía va a ser igual a la variación de energía interna. ¿Ya? Cuando se calcula la entalpía de una reacción, se utiliza la entalpía estándar, ¿verdad? Por mol, que es el delta HF que nosotros tenemos acá. La entalpía de formación corresponde a la energía desprendida o absorbida cuando se forma un mol de una sustancia a partir de los elementos más estables. Por ejemplo, determine la variación de la entalpía de la reacción de fotosíntesis. Recordemos que primero tenemos que ver si esto está balanceado. Aquí tenemos 6 moles de CO2, 6 moles de agua para 1 mol de glucosa, ¿verdad? Y 6 moles de oxígeno. Y tengo 6 carbonos, 12 más 6, 18 oxígenos. Aquí tengo 6 más 12 son 18. Tengo 12 hidrógenos, 6. Por lo tanto, esto está balanceado. ¿Ya? Aquí tenemos la entalpía de formación y vamos a pasar entonces a calcular esto. Bien, vamos a compartir la pizarra ahora para desarrollar este ejercicio. Nosotros tenemos entonces, vamos a escribir la ecuación. Serían 6 CO2 gaseoso, eso parece alto, gaseoso, más 6H2O líquido, flechita, C6H12, sólido, más 6O2 gaseoso. Ya. El delta H de formación de toda esta, o de reacción, si queremos, ya, va a corresponder a la entalpía de los productos multiplicados por su respectivo coeficiente estequiométrico menos la sumatoria de las entalpías de los reactivos multiplicados por su respectivo coeficiente estequiométrico. ¿Ya? En este caso, tenemos que para la glucosa, C6H12, es menos 1274,9, ¿verdad? Kilojoule partido por mol. Yo tengo que hay un mol de 6H12O6. ¿Ya? Así que aquí se me dan los moles. Y a esto tenemos que sumarle la entalpía del oxígeno. La entalpía del oxígeno, ¿verdad? Estándar es 0, porque es nuestro elemento libre. Sería 0 kilojoule partido por mol. Igual lo voy a multiplicar por los 6 moles de oxígeno para explicitar que estamos haciendo el cálculo. ¿Ya? Ya todo esto le vamos a restar, ¿cierto? Ahora la suma de las entalpías de los reactivos. En este caso, en el CO2 tenemos que es menos 393,3 kilojoule partido por mol. Y en el caso del CO2 tenemos 6 moles. Y a esto le sumamos, ¿cierto? La entalpía del agua, que es menos 286,2 kilojoule partido por mol. Y eso va multiplicado por 6 moles de agua. ¿Ya? Aquí tendríamos en esta parte, ¿verdad? Esto correspondería a menos 2359,8 kilojoule. Esta otra parte, ¿verdad?
correspondería a menos 1717,2 kJ. Por lo tanto, el delta H de formación a 25 grados Celsius para esta reacción, ¿cierto? Sería menos 1274,9, ¿verdad? Menos esta sumatoria, que sería menos 2359,8, esto es kilojoule, ¿cierto? Más menos 1717,2 kilojoule, ¿ya? Y esto nos daría igual a, recuerden que menos con menos es más, ¿verdad? Y esto nos daría un total de 2802,1 kilojoule, ¿ya? Esa sería nuestra entalpía. Así que este vendría siendo un proceso que es endotérmico, ¿ya? Bien, vamos a compartir nuevamente el PowerPoint. Así con la clase. Ahora, uno podría pensar, ¿verdad?, que el signo del delta H, o sea, si algo es endotérmico, ¿verdad?, significa que como requiere energía, eso probablemente no va a ser espontáneo. O por otra forma, algo, de otra manera, algo que está liberando calor significa que es espontáneo, ¿ya? Algo que es exotérmico debería ser espontáneo. Ahora, lamentablemente este signo del delta H no sirve siempre para predecir la espontaneidad. Nosotros tenemos que naturalmente el paso de agua líquida, ¿verdad?, a hielo, va a tener un delta H de reacción de menos 6,02 kJ. Este es un proceso que es exotérmico, ¿ya? Y este proceso es espontáneo a temperaturas menores a 0 grados Celsius. Si doy vuelta a la reacción y vemos el paso del hielo, ¿verdad?, del agua sólida a agua líquida, ¿verdad? Obviamente, como dimos vuelta a la reacción, la magnitud del delta H es la misma, ¿ya? Pero su signo cambia, es positivo. Por lo tanto, esto sería endotérmico, pero este proceso también es espontáneo a temperaturas mayores a 0 grados Celsius, ¿ya? Así que hay muchos otros cambios físicos que son endotérmicos, pero también son espontáneos. Por ejemplo, cuando yo disuelvo sal de mesa, ¿cierto?, en agua, ¿verdad? Vamos a tener que este es un proceso que es endotérmico, requiere un poquito de calor, absorbe calor desde el medio, pero va a ser espontáneo, va a ocurrir igual. La disociación, ¿cierto?, de este RBClO3, ¿cierto?, en agua, también va a ser un proceso espontáneo, ¿cierto?, pero es endotérmico. La disociación del nitrato de amonio también es un proceso que es espontáneo, ocurre naturalmente, pero es endotérmico. Ahora vamos a utilizar una forma indirecta de determinar el delta H, que corresponde a la ley de Hess. El delta H es una propiedad, como ya hemos dicho varias veces, que es extensiva. Así que la variación del delta H va a ser directamente proporcional a la cantidad de sustancias en un sistema químico, ¿ya? Aquí nosotros tenemos una reacción, ¿cierto?, donde a partir de nitrógeno 2 gaseoso más oxígeno 2 gaseoso llegamos a 2NO gaseoso. Tiene este delta H más 180,50 kJ. En este caso, ¿verdad?, esto es endotérmico. El delta H cambia de signo cuando se interviene un proceso, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Tenemos que, si esta misma reacción, ¿cierto?, la damos vuelta, estamos multiplicando el delta H por menos 1, ¿ya? Pero si además esta misma reacción yo la divido por 2, ¿verdad?, el delta H también lo estamos dividiendo por 2. Ahora, si tengo la reacción donde NO gaseoso para dar medio mol de nitrógeno 2 gaseoso, más medio mol de oxígeno gaseoso, ¿ya? Ahora el delta H va a ser como dimos vuelta, va a ser negativo, y como dividimos todo por 2, este valor inicial también va a estar dividido por 2, así que sería menos 90,25 kJ. ¿Ya? La ley de Hess de la suma de los calores constantes. Cuando nosotros tenemos una reacción, ¿verdad?, que no se ha estudiado, que no se puede llevar a cabo de forma tan simple, nosotros podemos obtenerla como si la reacción tuviese lugar en 2 etapas, en este caso, la que tenemos aquí.
tenemos que llegar a esta reacción. Medio mol de nitrógeno gaseoso más un mol de oxígeno 2 para dar NO2 gaseoso. ¿Ya? Y tenemos que obtener entonces su entalpía. Entonces tenemos estas dos reacciones y hay que ordenarlas de tal forma que nos dé esta reacción que tenemos acá. A partir de medio mol de nitrógeno gaseoso más medio mol de oxígeno gaseoso, yo llego a un mol de NO gaseoso. Y eso tiene este delta H que nosotros vimos de la ecuación anterior. Ahora, si yo a esto le sumo, ¿verdad? Que a partir de un mol de NO gaseoso más medio mol de oxígeno 2 gaseoso, vamos a obtener un mol de NO2 gaseoso, ¿verdad? Vamos a tener ese delta H para esta reacción. Ahora lo que hacemos es tirar raya para la suma, ¿verdad? Sumar hacia abajo y eliminar aquellas especies que se repitan en los reactivos y en los productos porque vendrían siendo intermediarios, ¿ya? En este caso, ¿verdad? Eliminamos el NO y nos vamos a quedar con que medio mol de nitrógeno gaseoso más medio mol de oxígeno es un mol de oxígeno 2 gaseoso, nos va a dar un mol de NO2 gaseoso. Y en este caso también sumamos hacia abajo las entalpías correspondientes. Nos quedaríamos entonces con una entalpía de 33,18 kJ. ¿Ya? Esto vamos a verlo en otro ejemplo. Tenemos esta reacción. A partir de 3 moles de carbono grafito, ¿verdad? Más 4 moles de hidrógeno gaseoso, tenemos que llegar a producir, ¿verdad? C3H8 gaseoso. Y nos preguntan por el delta H de esta reacción. Para ello nos dice que utilicemos los siguientes calores de reacción. Tenemos estas reacciones individuales, ¿ya? Que tenemos que combinar, ¿verdad? Para ver cómo ordenarlas, ¿verdad? Para obtener esta reacción final. ¿Ya? Vamos a hacerlo en la pizarra. En primera instancia tenemos que, en el lado de los reactivos, ¿verdad? Necesitamos 3 moles de carbono grafito. En la ecuación B, ¿verdad? Yo tengo carbono grafito. Por lo tanto, vamos a multiplicar toda esta ecuación B por 3. Por lo tanto, el delta H también va a ir por 3. Eso lo vamos a ver en la pizarra ahora. Voy a anotar todas estas cosas de nuevo para no perdernos. ¿Ya? Vamos a tener entonces que nosotros tenemos que llegar a esta ecuación que está acá. 3 carbono grafito más 4H2 gaseoso para dar C3H8 gaseoso. ¿Ya? Y este delta H0 es lo que nos está pidiendo. Para ello nos piden que ocupemos 3 ecuaciones. C3H8 gaseoso más 5O2 gaseoso para dar 3CO2 gaseoso más 4H2O líquido. Y esto tiene un delta H igual a menos 2219,9 kilojoules. Ya. La ecuación B, tenemos carbono como grafito más O2 gaseoso para dar CO2 gaseoso. Y esto tiene un delta H de menos 393,5 kilojoules. Y por último tenemos la ecuación C, donde tenemos H2 gas más medio O2 gas para dar agua líquida. Y el delta H entonces de esto es igual a menos 285,8 kilojoules. ¿Ya? Entonces, como tenemos que armar esta reacción, ¿cierto? Primero necesitamos 3 moles de carbono grafito en los
reactivos. En la ecuación B yo tengo carbono grafito, pero solo tengo un mol. Por lo tanto, voy a multiplicar esta ecuación B por 3. ¿Ya? La vamos a colocar así. Por lo tanto, quedaría 3 carbono grafito más 3 O2 gas para dar 3 CO2 gaseoso. En este caso, el delta H para esta reacción va a corresponder a 3 por menos 393,5 kilojoule. ¿Ya? Luego, y esto va a corresponder a menos 1180,5 kilojoule. ¿Ya? Luego necesitamos hidrógeno 2, ¿ya? En los reactivos, ¿verdad? 4 moles. Por lo tanto, voy a multiplicar por 4 la ecuación C. Así que tendríamos 4H2 gaseoso más 4 por un medio, ¿verdad? Sería 2O2 gaseoso, ¿verdad? Para dar 4H2O líquido. Y el delta H nuevamente va a corresponder a 4 por el delta H de esta reacción, que va a ser menos 285,8 kilojoule. Y eso vendría siendo menos 1143,2 kilojoule. ¿Ya? Por último, nosotros necesitamos C3H8, ¿verdad? En los productos, ¿ya? Pero aquí aparece en los reactivos. Lo necesitamos acá en los productos. Por lo tanto, vamos a tomar esta ecuación A y la vamos a dar vuelta. Eso es como que yo la multiplicara por menos 1. ¿Ya? Y eso no es que estos coeficientes vayan a quedar negativos, ¿verdad? Lo único que cambia el signo es esto. ¿Ya? Así que vamos a tener que, sería, partimos de los productos, 3CO2 gaseoso más 4H2O líquido, ¿verdad? Para dar C3H8 gaseoso más 5O2 gaseoso. Y el delta H entonces, para esa reacción, va a ser igual a, como aquí está negativo, ¿verdad? Y estamos multiplicando por menos 1, va a ser más 2219,9 kilojoule. ¿Ya? Ahora nosotros tiramos raya para la suma. Y vamos a sumar todas estas reacciones. Vamos a ir eliminando aquellas cosas que se repiten tanto en los reactivos como en los productos. Aquí, por ejemplo, tengo que el CO2 se repite. El agua líquida también se repite. Aquí tengo que hay 3 moles de oxígeno más 2 moles de oxígeno en la de los reactivos, son 5 moles de oxígeno. Se me dan con estos 5 moles de oxígeno. Y entonces la reacción me quedaría 3 carbono grafito más 4H2 gaseoso para dar, ¿verdad? C3H8 gaseoso. ¿Ya? Y hacemos lo mismo con la entalpía. En este caso sumamos todo hacia abajo. Así que este delta H0 va a corresponder a menos 103,8 kilojoule. ¿Ya? Así que de esa forma nosotros aplicamos la ley de Hess para hacer la determinación de la entalpía de una reacción a partir de las entalpías de otra reacción. ¿Ya? Bien, la segunda ley de la termodinámica establece que todos los procesos espontáneos se producen en la dirección que incrementa el desorden total del universo, o sea, del sistema y su entorno. ¿Ya? Como resultado
de los procesos espontáneos, la materia y la energía se desorganizan. ¿Ya? El grado de desorden de un sistema se mide por la función de estado que nosotros denominamos entropía y la simbolizamos con una letra S mayúscula. ¿Ya? Cuanto más desordenado está un sistema, mayor es el valor de la entropía. De acuerdo a la segunda ley, la variación de entropía del universo es positiva en todos los procesos que son espontáneos. O sea, en general, todo en la naturaleza tiende al desorden. ¿Ya? El aumento puede tener lugar en cualquier parte del universo. Puede ser en el sistema o en el entorno. ¿Ya? Vamos a tener entonces que el delta S del universo es la variación de entropía del universo, el delta S del sistema, la variación de entropía del sistema, y el delta S del entorno es la variación de entropía del entorno. ¿Ya? Aunque la entropía del universo siempre aumenta en un proceso que es espontáneo, su medida es poco práctica debido a que debe conocerse tanto el delta S del sistema como el delta S del entorno. Una función termodinámica más adecuada para predecir la espontaneidad de una reacción es la energía libre, que nosotros denominamos con G mayúscula, ¿ya? Que puede obtenerse a partir de la variación de la entropía del universo. Nosotros vamos a tener aquí que el delta G se relaciona con el delta H y con la entropía de nuestro sistema, ¿ya? Entonces, el delta G va a ser igual al delta H menos la temperatura por el cambio de entropía de nuestro sistema. Si este delta G es positivo, vamos a tener un proceso que es endergónico, o sea, es no espontáneo. Si este delta G es negativo, vamos a tener un proceso que es exergónico, o sea, que es espontáneo. Recordemos que el criterio de espontaneidad es que algo ocurre. No sabemos si ocurre en un nanosegundo, un segundo, un minuto, una hora, etc. El tiempo aquí no nos importa. Lo que sí importa es que esto ocurre, ¿ya? Es distinto al concepto de instantáneo, ¿verdad? Algo que es instantáneo tiene que ocurrir inmediatamente, ¿ya? Pero algo que es espontáneo no, ¿ya? No necesariamente. Vamos a tener entonces que si la variación de la energía libre, que es el delta G, es negativa, se refiere a una reacción que es espontánea. O sea, el delta S del universo va a ser positiva. Si la variación de la energía libre delta G es positiva, se refiere a una reacción no espontánea. Es decir, el delta S del universo va a ser negativa. A presión constante, la entalpía es esencialmente igual al contenido total de energía del sistema, ¿ya? Un proceso es espontáneo cuando disminuye su energía libre. Por lo tanto, las variaciones de energía libre, delta G, van a ser negativas si disminuye la entalpía o si el término de entropía T delta S es suficientemente grande. Cuando el delta G0, ¿verdad?, positivo, cambia a un delta G negativo, vamos a estar en el límite, ¿verdad? Vamos a estar en un límite que debido al cambio de la magnitud de menos T delta S. Y este límite va a corresponder a la temperatura a la cual la reacción es espontánea, ¿ya? Cuando ocurre este cambio, ¿verdad?, de positivo a negativo, nosotros vamos a igualar este delta G a 0. En este sentido, después podemos, como todo esto va a ser igual a 0, podemos decir que el delta H, pasamos este sumando, va a ser igual al T delta S. Y a partir de esto podemos despejar la temperatura a la cual esto empieza a ser espontáneo, ¿ya? O deja de ser espontáneo. Esa es la temperatura límite, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver la ley cero de la termodinámica. Nosotros tenemos que si dos objetos A y B están por separado en equilibrio térmico con un tercer objeto C, entonces los objetos A y B van a estar en equilibrio térmico entre sí también, ¿ya? Como consecuencia de esta ley, nosotros podemos afirmar que dos objetos en equilibrio térmico entre sí van a estar a la misma temperatura y que si tienen temperaturas diferentes no se encuentran en equilibrio térmico entre sí. La tercera ley de la termodinámica nos dice que no se puede llegar al cero absoluto mediante una serie infinita de procesos, ¿ya? El calor que entra desde el mundo exterior es lo que impide que en los experimentos se alcancen temperaturas más bajas. Por lo tanto, el cero absoluto es la temperatura teórica más baja posible y se caracteriza por la total ausencia de calor. Es la temperatura a la cual cesa el movimiento de las partículas. El cero absoluto, que es el cero Kelvin, ¿verdad?,
corresponde aproximadamente a la temperatura de menos 273,16 grados Celsius. Nunca se ha alcanzado tal temperatura y la termodinámica asegura que es inalcanzable. Ahora, la entropía de cualquier sustancia pura en equilibrio termodinámico tiende a cero a medida que la temperatura tiende a cero también. ¿Ya? Porque como el desorden, ¿verdad?, tiene que ver también con el movimiento de las partículas, ¿cierto? En la medida que yo hago que la temperatura tienda a cero, no hay movimiento de partículas, por ende, la entropía o desorden, ¿verdad?, no va a tender a cero también. La primera y la segunda ley de la termodinámica se pueden aplicar hasta el límite del cero absoluto, siempre y cuando en este límite las variaciones de entropía sean nulas para todo proceso reversible. ¿Ya? Esas son las consideraciones que nosotros tenemos que tener. Y ahora que nosotros hemos visto también equilibrio químico, vamos a ver la relación entre el cociente, ¿verdad?, de reacción, Q, que ya lo habíamos visto, y la constante de equilibrio. ¿Ya? Si nuestro cociente, ¿verdad?, recordemos un poco, es menor que la constante de equilibrio, ¿ya?, o de otra forma, Q partido por K es menor que 1, la reacción como está descrita procede hacia la derecha, o sea, hacia la formación de productos. Si el cociente es mayor que la constante de equilibrio, o sea, Q partido por K es mayor que 1, la reacción como está escrita procede hacia la izquierda, o sea, hacia la formación de reactivos. Si el cociente de reacción es igual a la constante de equilibrio, o sea, Q partido por K es igual a 1, la reacción ha alcanzado el equilibrio y no hay reacción neta en ninguna dirección. ¿Ya? Ahora, si vemos estas relaciones, ¿verdad?, que si el cociente partido por K da menor que 1, ¿verdad?, vamos a tener que, si a esto le aplicamos un logaritmo natural, vamos a tener que esto va a ser menor que 0. Y en este caso la reacción procede hacia la derecha, que es lo mismo que habíamos dicho antes. O sea, en este caso va a ser espontánea nuestra reacción y el delta G va a ser menor a 0 o negativo, ¿ya? Porque es el resultado de este logaritmo natural. Si el cociente dividido por la constante de equilibrio es mayor a 1, vamos a tener que, si esto le aplicamos un logaritmo natural, ¿verdad?, vamos a tener que esto es mayor que 0, por lo tanto, la reacción va a proceder hacia la izquierda, así que el delta G va a ser mayor que 0, o sea, esto va a ser no espontáneo. Si tenemos que el cociente partido por la constante es igual a 1, el logaritmo natural de 1, ¿verdad?, nosotros sabemos que es 0, la reacción va a estar en equilibrio, por lo tanto el delta G va a ser igual a 0. ¿Ya? Nosotros tenemos entonces que en el equilibrio el cociente de reacción va a ser igual a la constante de equilibrio, por lo tanto el delta G va a ser igual a 0, como lo acabamos de mencionar. Así que el sistema liberó toda su energía en el proceso de alcanzar el equilibrio. ¿Ya? Cuando todas las concentraciones son 1 molar o todas las presiones son 1 atmósfera, nosotros vamos a decir que el delta G va a ser igual al delta G estándar. ¿Ya? Y el calor, y el cociente va a ser igual a 1, ¿ya?, porque va a ser igual a la constante de equilibrio. El delta G es igual a RT, logaritmo natural del cociente de reacción partido por la constante de equilibrio. Este logaritmo natural nosotros lo podemos separar en dos aquí. Y como este RT está multiplicando todo esto, quedaría RT por logaritmo natural del cociente de reacción menos RT logaritmo natural de K. ¿Ya? Sabiendo cuando el delta G es igual a el delta G0, ¿cierto? Vamos a tener que, en este caso, Q va a ser igual a 1. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener entonces que este valor se nos hace 0. Y nos va a quedar solo en función de la constante de equilibrio. Por lo tanto, el delta G0 va a ser menos RT logaritmo natural de K, de nuestra constante de equilibrio. Ahora, la mayoría de las reacciones no empiezan con todos sus componentes en su estado estándar. Por lo tanto, si sustituimos el delta G estándar o delta G0, que es menos RT logaritmo natural de la constante de equilibrio, en nuestra ecuación inicial, que es el delta G para cualquier estado, ¿verdad? Vamos a tener que era RT logaritmo natural de Q partido por K, y esto es RT logaritmo natural de Q menos RT logaritmo natural de K,
vamos a tener que el delta G va a ser igual al delta G0, ¿cierto? Más RT, logaritmo natural del cociente de reacción. Bien, con esto estamos terminando nuestro capítulo de termodinámica.